La ley de amnistía, como se ha llamado, que beneficia a sentenciados investigados por crímenes de lesa humanidad. En la práctica, permitiría anular los procesos de aquellos que estén investigados o hayan sido sentenciados por casos ocurridos antes del 2002. En un instante más ya está en la redacción el doctor Elio Riera, vamos a conversar con él. Mientras tanto, escuchemos la crítica que se ha hecho a esta norma a partir de el IDL, el Instituto de Defensa Legal. Vamos a escuchar a Carlos Rivera, uno de sus representantes, cuestionando la norma aprobada, y en un segundo más entramos en vivo con el doctor Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori. Te estamos preguntando si crees que Fujimori alista el regreso a la vida política. Responde y escucha esto. Me parece que es una nueva ley de amnistía, como lo han venido calificando, ¿no? Porque lo que busca es anular sentencias condenatorias, que aproximadamente son unas 25 o 27, porque la norma ha sido hecha principalmente para Fujimori, como acabamos de conversar. El objetivo es muy concreto: liberar militares, porque la norma se está haciendo fundamentalmente para militares que están condenados en crímenes atroces. El caso de los Cabitos 83, la matanza de Acomarca, Barrios Altos, la Cantuta. La Convención del año 69, en su artículo primero, dice que va a ser considerado una lista de delitos como crímenes imprescriptibles, no importando la fecha de su comisión. Lo dice el artículo 1 de la norma. Esa discusión de si es que eso es una aplicación retroactiva ya se dio el 2011 en el Tribunal Constitucional, y el TC razona sobre reglas elementales del derecho internacional, que es: voy a verificar qué cosa es lo que dice el tratado, y el tratado dice esto: no importa la fecha de la comisión. Bien, ya estamos entonces con el doctor Elio Riera. Bienvenido, doctor, a la China Noticias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este debate, esta discusión que se generó a partir de la norma aprobada en el Congreso, la preocupación vendría a partir de la aplicación de esto, que sería exonerar o, en todo caso, anular los procesos, las sentencias, las investigaciones a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad antes del 2002. ¿Qué opina sobre eso? Dicen que es una norma hecha con nombre y apellido: Alberto Fujimori. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente tengo que discrepar con el doctor Carlos Rivera, lo aprecio mucho, hemos tenido la oportunidad de debatir en varias oportunidades, pero nuevamente en esta oportunidad se equivoca. ¿Y por qué? La ley como tal no tiene nombre propio. Lo que está buscando el Congreso de la República, y me parece algo claro y correcto, es precisar los alcances de esta imputación por lesa humanidad. En el caso en concreto, militares, policías que han defendido en realidad al Estado peruano del terrorismo como tal, han sido investigados y procesados hasta el día de hoy por delitos de lesa humanidad, por hechos que han sido cuestionados en el año 92 y 93. La pregunta es la siguiente: si en el año 92 y 93 o 94 como tal no existía el delito de lesa humanidad, ¿por qué tienen que ser investigados por un delito que no existía? Las razones jurídicas no las pueden explicar colegas como el doctor Rivera, porque no lo van a poder encontrar. Razones políticas, he escuchado a la señorita Siri Bazán también, considero también equivocada con respecto a ello. Pero en el caso en concreto es que no se puede imputar a una persona un delito si al momento en el cual ha sido investigado no existía. Ahora, pero justamente se habla de que esto tendría nombre propio porque estamos a puertas del caso Pativilca. Entonces, no es casualidad que se vea este tema ahora y que se vea también en los próximos meses el caso de Pativilca, que involucra al señor Alberto Fujimori, ¿no? Muy buena pregunta. El caso Pativilca, como tal, nosotros hemos presentado ya una excepción de prescripción. ¿Y por qué? Cuando inició Pativilca, yo presenté como defensa de forma, es decir, un requerimiento previo a la sala: ¿por qué delito me están investigando? ¿Por lesa humanidad o por homicidio calificado? Y lo que me dijo la sala es: lo vamos a resolver en su momento. Mientras tanto, nosotros estamos analizando los temas de fondo. Y por el momento, incluso Latina pudo informar ello, hemos ganado en 2 instancias el pedido de Fiscalía con respecto a la detención domiciliaria, es decir, analizar si existían graves y fundados elementos de convicción. Entonces, la tesis de la defensa es demostrar la completa inocencia del señor expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, si el Congreso de la República, al amparo del marco de lo legal,
precisa esta ley, que en realidad está clara para mí, pues tendrá que aplicarla como tal la sala. Pero la tesis de la defensa es demostrar la inocencia como ha venido desarrollándose hasta el día de hoy. Ahora, el tema, doctor, es que precisamente el Congreso tiene una primera minoría con el fujimorismo y más bien ellos han diseñado, digamos, esta norma intentando precisamente eso y quizá explicar también que el Estado peruano adquiere una responsabilidad de procesar los delitos de lesa humanidad cuando firma el Estatuto de Roma, cuando se suscribe a ese acuerdo internacional y dice, como Estado voy a perseguir y voy a penalizar y voy a sentenciar a quienes hayan cometido este tipo de delitos. Lo que ustedes cuestionan es la fecha. Claro. Dicen, a partir del 2002 Lógico. nos adscribimos como Estado al Claro. Estatuto de Roma, entonces todo lo que ocurra adelante del 2002 es lo que puede ser Es sentenciado. correcto, porque si permitimos o comprendemos la teoría del doctor Rivera, tendríamos que investigar entonces delitos del año 1900, o 1901, 1902, y eso no es lo que Pero buscaba. diríamos, por ejemplo, ahí habrían fallecido, digamos, los responsables. Probablemente, incluso como en el caso del día de hoy, que hay muchas personas que han fallecido, pero lo que busca el Estatuto de Roma e incluso el propio Estatuto es que no puede haber en realidad una retroactividad de ese tipo. La norma es clara, incluso a nivel internacional, solo que lamentablemente al día de hoy se cayó lo que venían postulando siempre, que existen delitos de lesa humanidad en el año 92 cuando no existen como tal. Ahora, pero lo que también postulan algunas personas justamente es que esto va a ayudar también o va a permitir que terroristas también salgan, digamos, absueltos de casos que hoy, por ejemplo, podrían involucrar a 800 casos procesados en estos momentos. O sea, no solamente es el señor Alberto Fujimori, sino otras personas más que también están vinculados a estos hechos bastante graves, ¿no? Yo no recuerdo, por lo menos hasta el día de hoy, que los terroristas hayan sido investigados por delitos de lesa humanidad, porque su tipificación como tal ha sido delito de terrorismo. Y eso es una gran crítica que en su momento postulamos. ¿Por qué a los terroristas no se les imputa lesa humanidad? No he encontrado hasta el día de hoy ninguna imputación de ese tipo, solamente terrorismo. Si beneficia o no, en realidad ya dependerá de la sala, del juez. Lo que sí tiene que quedar claro es que si la norma rige en el Código Penal desde el año 2002 a raíz de la suscripción del tratado, pues nos guste o no nos guste la norma y todos tenemos que cumplirla como tal. A partir del año 2002 tendrá que investigarse en función a lo que dice el estatuto, pero no antes. ¿Y por qué esto se corrige recién ahora? Si la lógica era del 2002 para adelante, ¿por qué se seguía procesando a personas que habían cometido o bajo sospecha de haber cometido estos delitos antes del 2002 en este periodo de violencia, digamos? Muy buena pregunta. En realidad esto nace, entiendo, por una iniciativa legislativa del señor Rospigliosi. Entiendo como su labor como congresista es proponer proyectos de ley y por pedidos también de familiares, de policías, de militares que han sido involucrados directamente por este tipo de procesos. No por el señor expresidente, porque ustedes recordarán que incluso desde el 6 de diciembre, que incluso Latina estuvo con nosotros corriendo para lograr este tema, evidenciando la labor del día a día con respecto al indulto. Yo nunca pedí nada con respecto a la no aplicación de lesa humanidad, yo lo dejé en el juicio. Y uno salió a los medios a decir, no se aplica, tiene que vincularse al Tratado de Roma. Yo presenté mi sección y sigue el camino como corresponde. Pero con esta ley, ¿cuál sería su siguiente paso? Si esta ley es promulgada y sigue el camino legal como corresponde, pues todos los peruanos, incluso la sala, los jueces y los fiscales lo tienen que aplicar. No se tiene que entender que el señor expresidente se va a acoger, no es así. Si esta ley nace y es promulgada, es de obligatorio cumplimiento. La sala tendrá que aplicarla como corresponde y en ese supuesto, salvo que exista alguna oposición de fiscalía, tendrá que verse, tendrá que cuestionarse. Pero, en principio, la tesis de la defensa es demostrar la inocencia del señor expresidente. Claro, ahora, justamente ya desde el ámbito de las personas que se oponen a esta ley, han anunciado que van a ir al Tribunal Constitucional y probablemente después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque consideran que es, pues, cree que van a tener en todo caso camino por allí, dado lo que ustedes postulan. Tienen completamente la posibilidad y el derecho de hacerlo, ya lo ha dicho el doctor Rivera como tal, pero en el caso en concreto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Tesis básica de derecho. 2002, como tal, esta norma se incluye en la legislación. Si se incluye en el año 2002, pues lo anterior no era delito, por lo menos no está tipificado como tal. Y no es el espíritu de la norma, porque si permitiéramos o entendemos eso, tendríamos que investigar pues, hechos del año de 1900 o 1800, si no es así. Entonces, bueno, tienen su derecho, pueden hacerlo así como nosotros lo hemos hecho en su momento recurriendo al TC, y ya tendrá que ser el máximo intérprete de la Constitución quien dirima en todo caso, ¿no? ¿Y se tiene un número, un alcance de cuántos militares, exmilitares podrían ser acogidos, digamos, o
casos que podrían ser anulados después de la aprobación de esta norma en el Congreso? Por lo que escuché en el debate como tal, son centenares de familias. En la exposición de motivos que logré escuchar en el debate del Congreso de la República como tal. Y bueno, pero así fueran decenas o centenas, o así fuera solo una persona, yo considero que así fuera solamente una persona lo justo, porque esa persona como tal está siendo investigada o procesada o condenada tal vez por un delito que no existía en ese momento. Ahora, pensamos también en las víctimas, ¿no? El impacto de la norma puede ir más allá de lo legal, puede ir a lo que podríamos entender como dividir un poco más la sociedad peruana, ¿no? Cuando uno habla de delitos de lesa humanidad, termina generando un impacto social importante. Y claro, ¿qué le decimos a las víctimas, a las personas que van a hacer los procesos de justicia, que siguen litigando para que se sancione al militar que presuntamente cometió delitos de lesa humanidad? Es que tenemos que evidenciar dos cosas aquí. Una cosa es el delito de lesa humanidad y otra cosa es el delito de homicidio calificado. El hecho de que se vaya a eliminar la palabra lesa humanidad no quiere decir que si esa persona ha cometido un delito de homicidio calificado no va a ser sentenciada. Ojo con ese tema. Lo que sucede acá es que están tratando de incluir la palabra lesa humanidad para, yo más bien lo veo de otra forma, para generar problemas en una sentencia condenatoria para el señor expresidente. Por el contrario, yo no lo veo con nombre propio para favorecerlo, sino para condenarlo, como pasó en Barrazatos y La Cantuta. Para que vuelva a cárcel y se Claro, anule el indulto. es lo que yo veo. Yo no lo veo que el señor presidente lo esté utilizando sino para condenarlo, para perjudicarlo, porque si la tesis es demostrar que los agraviados no tienen que verse perjudicados, pues sigue el delito de homicidio calificado como tal y tendrán que ser responsables las personas que han cometido el delito como tal. Ahora, pero también esta ley que se está, digamos, viendo en el Congreso de la República también significa un tipo de lavada de cara o limpiada de CV del señor Alberto Fujimori cuando estamos muy cerca a las elecciones. ¿Hay alguna intención de acercarse, de tentar con la política nuevamente de Alberto Fujimori y de su defendido? Bueno, yo conozco al señor expresidente y ratifico lo que he dicho en todo momento. Él ha sido, y ha hablado conmigo con respecto a ese tema, él siente y se encuentra consternado sobre las matanzas que han ocurrido con jóvenes universitarios y también con humildes campesinos como Pativilca. El señor expresidente, gracias a esta revolución económica que hizo la Constitución de los 22, creó los reguladores, OCITEL, OCITRAN. Él fue el jefe, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, catedrático universitario. Y siempre la metáfora era esta, Helio, ¿por qué yo, si me he dedicado a fortalecer al país, si he generado la ley de arrepentimiento, si hemos capturado más de 4.000 terroristas como tal, ¿por qué voy a dedicarme a matar a humildes campesinos? Entonces yo no considero que sea una lavada de imagen, por el contrario, yo creo que esta oportunidad es para que pueda reconocerse lo correcto y lo que ha hecho con respecto al señor presidente, que yo reconozco como tal, como un símbolo de la nación. Ahora, siento ahí, ya casi percibo una narrativa interesante que también hemos visto en redes sociales. Alberto Fujimori, y también se lo estamos preguntando a nuestra audiencia, ¿tiene una intención de regresar activamente a la política? ¿Su salud se lo permite, por ejemplo? Bueno, como es de conocimiento público, él tiene enfermedades, clínicamente se encuentra estable, pero tiene enfermedades que se intensifican con el tiempo. Por el momento se encuentran tratadas como tal en la clínica Delgado, como es de público conocimiento. Pero si me preguntan a mí como ciudadano, porque yo sé eso como ciudadano, evidentemente que sí, yo sí quisiera. El señor presidente recuperó al país del terrorismo. Entonces, como tal, veamos... Pero a nivel de salud, ¿es responsable, digamos, que Alberto Fujimori se lance a la política en un estado debilitado de salud? O sea, ¿lo ve viable? Yo considero una persona de 85 años fuerte que ha logrado luchar contra todo pronóstico lo que ha sucedido en Pativilca. Hemos ganado en 2 instancias este tema. Hemos luchado día a día con respecto a este caso. Lo veo fuerte y convencido con respecto a demostrar su inocencia. Ahora bien, con respecto a la posibilidad de postular, si me preguntan a mí como ciudadano, yo sí quisiera. Ahora, ya ¿se le ha preguntado a él, el señor Alberto Fujimori? Ya le corresponderá a él, y estoy seguro que lo hará con ustedes en una próxima entrevista, cuando lo pueda hacer, le corresponderá a él, pero su perspectiva política está innata. Evidentemente es como que a mí me digan, no seas abogado, no, pues evidentemente él tiene un deseo de mantener y como tal su posición en la política peruana. ¿Y podemos hablar de la primera magistratura, de la presidencia, o más bien de una posición en el Senado, por ejemplo? Porque también tenemos esta particularidad en las próximas elecciones, un Senado que también tiene este espíritu de llevar a los mayores, a personas de mayor edad, personas más reflexivas, digamos, no tanto a novatos en la política, sino a personas con cargos. Se ha visto en otros lados del mundo, expresidentes tentando senados, ex jueces, ex fiscales, ex magistrados,
en el caso de Alberto Fujimori, ¿usted lo ve más para el Senado o encabezando una lista al Senado que pueda quizá también servir de una forma de jalar más a toda la lista, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación política? Definitivamente, si me preguntan a mí como ciudadano, yo sí quisiera que fuera una posibilidad latente para que pueda mantener el orden y adecuar el país o continuar con la estabilidad económica que se viene dando al día de hoy, porque la estabilidad económica se ha venido dando. Pero como ciudadano lo podría decir si me gustaría, o en esa perspectiva, o brindando como tal un soporte adicional, como bien mencionas, incluso en el Senado se suele dar este tipo de figuras. La pregunta es como ciudadano, sí, como no, una persona que ha restablecido el orden democrático, que ha construido los pilares con nuestra Constitución, que ha creado los reguladores y que ha eliminado el terrorismo. Pero que ha sido sentenciado y que ha sido también presidente durante una época en la que había terrorismo, pero también se abusó del poder con campesinos y con otras personas, y eso no se puede desnaturalizar, eso, es parte de... Y él era presidente en esa época. El problema y ojalá algún día podamos conversar de esto, y ya está en trámite incluso con respecto a este pedido de anulación de Barrios Altos y La Cantuta, es el siguiente, muy puntual. El señor presidente ha sido condenado por Barrios Altos y La Cantuta por una autoridad mediata, o sea, la obligación que él debía de conocer. Entonces, es lo mismo que me han presentado a Pativilca. La diferencia es que ahora, en estas dos instancias, le hemos ganado. Por eso es que yo he pedido que ese juicio como tal sea nulo, porque no existe ningún elemento de convicción que lo vincule. ¿Y por dónde pasa el trámite, perdón, doctor Riera, de buscar la nulidad de la sentencia Barrios Altos La Cantuta? Juez constitucional, sala constitucional y llega al TC, y lo que yo estoy buscando es un nuevo juicio. ¿Corte Suprema? No llega a la Corte Suprema. Porque ojo que el juez que sentenció a Foja Cero. Sí, lo que yo busco es un nuevo juicio. Es que la posibilidad de sentenciar a una persona por esta teoría del año 63 del señor Roxin, sin tener ningún elemento de convicción, salvo que usted me diga que hay uno, que no hay ninguno porque me sé ese caso de memoria, yo no la puedo concebir. Bueno, la teoría esbozada por el juez César San Martín, que presidía la sala que termina sentenciando a Alberto Fujimori a más de 20 años de prisión. Y la respetamos como tal, como demócratas, yo lo respeto como jurista, pero lo tengo que cuestionar. Y mi labor es cuestionarlo porque considero que no hay ningún elemento de convicción que atribuya al señor expresidente haber ordenado la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Podría llegar al TC, entonces, sí, claro. su pedido de nulidad, y va a llegar. Me parece que es algo nuevo, algo interesante de escuchar, y vamos a ver, seguro que va a generar mucha polémica, porque el país todavía tiene un buen núcleo, sobre todo en una proyección electoral, de personas que más bien dicen, no, yo estoy parado en la otra orilla del fujimorismo, estoy parado en el anti-fujimorismo, lo hemos visto expresado. Lo que ha definido en las últimas elecciones, ¿no? El antifujimorismo, más que todo. Sí, pues no, pero yo encuentro en esta oportunidad un consenso. Yo particularmente puedo dar fe de los últimos 19, 20, 21, 22, 23, 24, una familia unida que ha buscado luchar por la libertad del señor expresidente, una preocupación constante de la señora Keiko Fujimori, de Kenji, de Hiro, de Sachi. En realidad, la visión que yo tengo es otra, una familia unida como tal y que ha salido de a pocos, finalmente, con estas adversidades. Limaza, acá, por ejemplo, Latina logró informar ello, un caso en el cual fueron involucrados por lavado de activos. Después de 8 años se archivó, Entonces, ahora hay gente que dice que el fujimorismo gobierna desde el Congreso. No, yo rechazo eso categóricamente, los mensajes. O sea, yo aprecio mucho, definitivamente, los votantes que pudieron elegir a la congresista Sigrid Bazán, pero señalar eso a nivel nacional está mal. Nosotros, y es mi mensaje como ciudadano, hemos elegido a los congresistas para que hayan leyes, no para ofender en todo caso. Y si la crítica es para debatir, pues yo aprovecho estos canales de Latina para decirle a la congresista, debatamos y dígame usted por qué el señor presidente cometió ese delito. Y hagámoslo de la manera correcta y actuada como tiene que ser. Ojalá que se pueda dar un debate de ese tipo. Está el debate hecho y bueno, por supuesto, ojalá que la congresista se anime a hacerlo. Muy interesante, doctor Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, contándonos un poco la situación última con esta llamada ley de amnistía, ley que beneficiaría a quienes hayan cometido este tipo de delitos o quienes estén investigados, como el caso de Alberto Fujimori. Me quedó sonando esto del pedido de nulidad de la sentencia Barrios Altos y La Cantuta, sentencia histórica por donde se ve.